Buenas noches, buenas tardes. ¿Anda? Sí, ¿se escucha? Sí. Bien. Vamos a orar antes de empezar. Señor y Padre soberano, Dios justo, lleno de misericordia, lleno de bondad y de justicia, oh Señor, te ruego que seas tú el que hable a través mío, sea tu voz, oh Señor, guiando a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, y darme toda la fuerza, el entendimiento, el conocimiento, el discernimiento, la inteligencia, Señor, para poder expresar tu palabra de la mejor manera, más fiel de lo que pueda, oh Señor, de lo que tú me has enseñado. Te rogamos también por Roberto, para que él, como tu hijo, Señor, pueda restaurarse, pueda acomodar su cuerpo, Señor, y pueda volver a estar entre nosotros compartiendo lo que tú le das momento a momento, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El tema que iba a compartir hoy es soberanía de Dios, decadencia total del hombre y gracia, pura gracia. La soberanía de Dios, la decadencia del hombre total y la gracia pura de Dios. El pasaje es un pasaje terrible, que quizás si lo han leído muchos, está en Génesis 19, 30 al 38, es sobre Lot y sus dos hijas. Y en eso vamos a ver la soberanía de Dios, la decadencia del ser humano y la gracia de Dios en todos los aspectos. En cuanto a la soberanía de Dios, antes de entrar al pasaje, en Romanos 9:13 dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Versículo 15 dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende, dice el 16, ni del que quiere ni del que corre. Cuando dice el que quiere, es el que quiere agradar a Dios, y cuando dice del que corre, es el que quiere hacer obras para agradar a Dios. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Cuando dice de ninguna manera, en la voz griega es en un tono fuerte, en ninguna manera. Como para que le quede grabado al lector lo que está diciendo el Espíritu Santo. Versículo 19, en la Nueva Traducción Viviente dice: ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él exige que hagan? No digan eso. También una voz imperativa dice: no digan eso, ni lo piensen, ni se les ocurra, ni lo hablen. Sencillamente Él exige lo que hagan, dice. No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? No nos podemos poner a altercar con Dios en su soberanía. El otro versículo que sigue dice: en la soberanía de Dios, elige a quien quiere, llama a quien quiere, tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere. Versículo 23, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucho más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia. Los que preparó de antemano para gloria, y nosotros estamos entre los que Él eligió, dice acá. Esto es en cuanto a la soberanía de Dios, y cuando Él elige, cuando Él llama y cuando Él tiene misericordia. El pasaje que vamos a ver es Génesis 19, 30 al 38. Cuando uno lee este pasaje de la vida del justo Lot, otras versiones dice, la hispanoamericana dice, el intachable Lot, y sus hijas, queda un sabor amargo. Y tiene un final triste al lector cuando uno viene leyendo por lo que cometió Lot con sus hijas y sus hijas con Lot. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el justo Lot? Y si uno viene leyendo la palabra de Dios,
Cuando vienen los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, Lot invita a estos ángeles a la casa de él. La gente, la turba, viene y violenta a Lot para tener relaciones con estos ángeles. Todo mal. Continúa el pasaje. La gente lo violenta a Lot de una manera fuerte. Todo mal. Los ángeles los agarran de la mano, los meten dentro de la casa. ¿Tenés hijos? ¿Tenés hijas? Ve a hablarles. Va a hablar a sus yernos. Y su yerno parecía que se burlaba, que era una broma. Todo mal. Lo saca Lot. Los ángeles lo sacan a Lot fuera de la ciudad. Y dice que cae azufre y fuego del cielo, de parte de Dios es esto. Todo mal, toda la ciudad destruida. La mujer de Lot mira hacia atrás, se convierte en estatua de sal. Todo mal. Lee este pasaje que vamos a hablar ahora y voy a decir, ¿qué está pasando? El pasaje es Génesis 19, 30 al 38. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber a vino a nuestro padre, y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. De este suceso que pasó de Lot y sus 2 hijas, estos que nacieron, Moab y los amonitas, fue una espina terrible para el pueblo de Israel después. Versículo 30 dice que Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. En un principio los ángeles le dicen, huye a los montes, y él le dice, no, dice, déjame llegar a Zoar, dice, para que no me alcance el mal. Él consideró que lo que Dios le estaba diciendo no era el lugar adecuado. Se quedó en Zoar, pero tuvo miedo en Zoar y volvió al monte. Versículo 31 dice, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, o sea, en esta región, dice la otra versión, que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra, conforme a la costumbre de esta región. Era una costumbre. Hasta aquí la conversación de las hijas, lo planeado de las hijas, no parece nada raro. Pero cuando uno sigue leyendo, el versículo 32 dice, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, tengamos relaciones sexuales con él, con nuestro padre. Y conservaremos de nuestro padre descendencia. Las hijas de Lot usaron la debilidad de su padre, o sea, la bebida, para lograr lo planeado con astucia. Versículo 33 dice que dieron a beber vino a su padre. Entró la mayor y tuvo relaciones sexuales, la NBI, con su padre. Mas Lot no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. La bebida lo perdía. Al día siguiente, versículo 34, la mayor dijo a la menor, démosle a beber vino, y entra y ten relaciones sexuales con él para que conservemos descendencia de nuestro padre. Y uno sigue leyendo, dice, dieron a beber a su padre, durmió con su padre, dormí con mi padre, dijo la mayor, conservemos de nuestro padre descendencia, dieron a beber a su padre, concibieron de su padre. 9 veces en 6 versículos aparece su padre, su padre, su padre. Está marcando algo el Espíritu Santo que hay que tener cuidado.
Parece aberrante, pero vamos a seguir leyendo el pasaje. La mayor dio a luz un hijo, su nombre fue Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor dio a luz un hijo, su nombre es Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas. Pero vamos a entrar en los moabitas. Si las hijas de Lot dieron a beber vino a su padre para lograr tal cometido, es porque Lot no hubiera aceptado tal situación en cuanto a sus hijas. Y si las hijas de Lot tramaron tal astucia hacia su padre, es porque habían visto la debilidad de su padre en algún momento cuando vivía en Sodoma y Gomorra. Esto no quiere decir que todas las veces sucedía esto o que siempre pasó esto. Matthew Henry relata, dice de Lot mismo, por su debilidad a la bebida, miserablemente rendido hasta el punto de tolerar que sus propias hijas lo embriagaran por 2 noches consecutivas. No una noche, 2 noches. Una vez, otra vez. Y cometieran el pecado que todos conocemos, incesto. Incesto es tener relaciones sexuales con un pariente cercano. El caso de incesto tenemos el padre e hijo y tenemos otros incestos en la palabra de Dios. El otro es el de Rubén, el hijo de Jacob, que viene del campo, se encuentra con Bila, la concubina de su padre. Jacob no estaba y tiene relaciones sexuales con ella. En el capítulo 49 de Génesis, dice Jacob cuando bendice a sus hijos: tú eras mi primogénito, le dice a Rubén, pero subiste a mi estrado y cometiste vileza. Algo vil cometió él. El otro suceso que tenemos es en 2 Samuel 13, del 1 al 19, entre Amón y Tamar, entre hermanos. Estos hermanos eran hijos del rey David, Amón y Tamar. Dice que Amón estaba muy enamorado de su hermana, perdidamente, hasta que se le notaba en la cara y en toda su actitud. Y viene su tío y le dice: ¿por qué está en esa situación? Y él le comenta que es porque estoy enamorado de mi hermana Tamar. Entonces su tío le dice: fingí que estás enfermo. Cuando tu padre te pregunte, decirle que estás enfermo y que mande a llamar a tu hermana Tamar, y cuando estén juntos, vos ya sabés lo que tenés que hacer. Bueno, así lo hizo. Fingió que estaba enfermo. Llegó Tamar. Cuando llega Tamar, le trae la comida. Él hace sacar a toda la gente de su aposento y le dice a la hermana: duerme conmigo, ten relaciones conmigo. Y ella le dice: no, hermano mío, le dice, no cometamos semejante vileza en todo Israel. Vileza, algo vil, bajo. Estas 3 situaciones que tenemos de incesto en la palabra de Dios. Hay otros más. En Levítico 18 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la que morasteis, ni como hacen en la tierra de Canaán. Era una costumbre, era algo normal, como hoy escuchábamos, hacer ciertas cosas en la tierra de Canaán, y en la tierra de Canaán estaba Sodoma y Gomorra en un tiempo. Versículo 6 dice: ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez o para tener relaciones sexuales. Versículo 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirá su desnudez. Lo primero que hicieron las hijas de Lot es lo primero que Dios prohíbe. Segundo caso, en el versículo 8 dice: la desnudez de la mujer de tu padre, o sea, de tu concubina, no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Rubén y Bila. Segundo caso, prohibición de Dios. Versículo 9 dice: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre, hija de tu madre, no descubrirás, es su desnudez. Amón y Tamar. Tercer caso, 3 cosas que Dios pone primero que no se debe descubrir la desnudez. Y continúa, si uno sigue leyendo el pasaje, no debe ver la desnudez de su tío, de su tía, de su abuelo, de su abuela, de su nieto, de su nieta, de su sobrino, su sobrina. Y dice el pasaje: es maldad. Tal persona que comete tal cosa es maldad.
Por cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren, serán cortadas de entre su pueblo. Guardarás pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres, era una costumbre abominable que practicaban antes de vosotros, y no os contaminéis en ella, yo Jehová vuestro Dios. Acá vemos toda la decadencia total del ser humano en todos sus aspectos. Bien, de este incesto, de Lot y sus hijas, de la mayor, que concibió Moab, padre de los moabitas, vamos a ver la soberanía y la gracia de Dios en esto. Deuteronomio 23 dice, no entrará amonita, ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová para siempre. Cuando uno lee este pasaje así, otras versiones dicen, ni hasta la 10ª generación. Como da a entender que después de la 10ª generación puede entrar. Pero la Reina Valera, es más textual en este aspecto, le podemos dar la derecha y dice, ni hasta la 10ª generación, nunca un moabita y una amonita podía entrar a la congregación de Dios, pertenecer al pueblo de Dios. Nunca, dice Dios. Pero cuando lee este pasaje así, en la palabra de Dios dice, es por el incesto. No. Continúa el pasaje, cuando uno da vuelta a la palabra de Dios en la página, cuando uno lee este versículo piensa eso. Versículo 4 dice, por cuanto no salieron los moabitas, los y los de Amón, a recibirles con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas Jehová tu Dios no quiso ir a Balaán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Los moabitas, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tenía que haber salido a recibirlo y a darle pan y agua y dejarlo pasar. Ni agua le quisieron dar. Al que dé un vaso de agua, esto es mi pequeñito, dijo Jesús. Estos no quisieron darle agua. Contrataron a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino que tramaron con astucia, por consejo de Balaam, dijeron que introduzcan las mujeres, tengan relaciones y se vuelquen en la idolatría. Fue tal su consejo que lo hicieron así y cayó el pueblo de Israel y entró en la idolatría. El moabita, por estos actos contra el pueblo de Dios, no podía entrar en la congregación de Dios nunca, jamás. No debía entrar ni pertenecer al pueblo de Dios. Pero Dios, y acá vemos la gracia y la soberanía de Dios, es misericordioso y compasivo, hace misericordia a millares, es lento para la ira, grande en misericordia. ¿Y qué es el hombre para que Dios se acuerde de él? Salmo 103 al 9 dice, no contenderá, dice, para siempre, ni para siempre guardará su enojo, Dios. No guarda para siempre su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestra iniquidad, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios tiene que pagar conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestros pecados. No estaríamos hoy en la congregación de Dios. Si Dios guardara su enojo por cada acto que cometemos mal, no estaríamos en la congregación de Dios. La pregunta, si alguien se acuerda de algún moabita que haya entrado a la congregación de Dios. No debía entrar. No tenía que entrar en la congregación. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, su mujer Noemí, los moabitas, los nombres de sus hijos, Kelión y Malión, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, los que nunca van a entrar en la congregación. El nombre de una era Orfa y el de la otra Ruth, la moabita, la que no podía entrar en la congregación jamás. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2 hijos, Malión y Kelión, y quedó así la mujer, o sea, Noemí, desamparada así de su marido,
y sus 2 hijos. Noemí decide volver a Belén despidiendo a sus 2 nueras. Orfa se queda en Moab y Ruth, la moabita, la que no iba a entrar nunca a la congregación de Dios, vuelve con Noemí. Y dice Ruth, la moabita, no me ruegue que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Confirma, así me haga Dios. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros 2. Y aquí vemos la soberanía de Dios y la gracia de Dios. De Belén, que había hambre, salió Elimelec, Noemí, Malión y Kelión, y tenían que ir por orden del Espíritu Santo, digamos, ir a buscar a Ruth, la moabita, la que nunca iba a entrar en la congregación de Dios. En este trayecto, costó la vida a Elimelec, a Malión y a Kelión, pero había que ir a buscar. Inescrutables soberanía de Dios en nuestras vidas cuando nos manda a buscar. Y cuando tenemos que ir a buscar a alguien que no parece que tiene que estar en la congregación nuestra, y lo traemos a nuestra congregación, a la iglesia. Estando ya Noemí y Ruth, la moabita, la que no podía entrar en la congregación en Belén, Ruth la moabita se conoce y se casa con vos, la que no iba a entrar a la congregación. Vos pues tomó a Ruth, dice versículo 4:13, y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese. Aclara bien el Espíritu Santo. Jehová le dio que concibiese a Ruth la moabita, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya la que lo crió y la guió. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamó Obed. De Obed nace Isaí, de Isaí nace el rey David, del rey David Salomón, de Salomón a Robán, y sigue la generación hasta nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, nuestro Rey. Y vos, entre Rahab, la ramera, Salmón, nace vos y Ruth, la moabita, la que nunca iba a entrar en la congregación, Obed, Isaí, el rey David. La soberanía de Dios, la gracia de Dios, marcando nuestras vidas. ¿Hay plan B para Dios? No, no hay plan B. No existe el plan B. ¿Tenía que suceder lo de Lot y sus hijas? No, no tenía que suceder eso. Había otras opciones. ¿Tenía que suceder lo de Agar con Abraham? No, había otras opciones. ¿Tenía que suceder lo de José, que fue vendido por sus hermanos y pasó lo que pasó en Egipto? No, había otras opciones. Y José lo dice bien a sus hermanos: vosotros pensaste mal de mí, pero Dios lo encaminó para bien. Y si Dios encamina para bien las cosas en su soberanía en nuestra vida, es porque estaban mal. Ya venían mal. Y nosotros, lo hace Dios. ¿Por qué hace estas cosas? ¿Por qué permite estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas en nuestras vidas? Y el pasaje que leímos de Romanos lo hace para que las riquezas de su gloria, brillen con más intensidad sobre aquellos que ha tenido misericordia, sobre nosotros. Las riquezas de su gloria brillen con más intensidad en aquellos que tuvo misericordia, nosotros, los que nos escogió de antemano para su gloria. La gloria de Dios brillando con mucha intensidad en nosotros. Y nosotros, que somos gentiles, que estábamos sin Dios y sin esperanza, que como los moabitas, no podíamos entrar en la congregación de Dios jamás. Imposible que pudiéramos entrar nosotros. No.
Todos estamos bajo pecado, como dice Romanos. Romanos 3, 1 al 13, traducción del lenguaje actual, dice: nadie entiende nada, ni quieren buscar a Dios. Las hijas de Lot no entendían nada de lo que hicieron, ni quisieron buscar a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos, nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, como las hijas de Lot, tramar con su padre eso. Solo saben decir mentiras, hacer tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Esa también es nuestra condición. Porque nosotros también en otro tiempo, dice Tito, éramos insensatos, no éramos sensatos para nada, rebeldes hacia Dios, extraviados, perdidos completamente, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¿Qué es lo que más te deleita? A alguno es la comida, a alguno es la mentira, a alguno le deleita la pelea, al otro le deleita la bronca, el enojo. ¿Qué es lo que más nos deleita? Eso es lo que teníamos antes. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, nos libró, nos sanó. No por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la promesa, a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta y digna de ser recibidos por todos. Dice Tito, el Espíritu Santo en su palabra. Desde un principio todo parece todo tan mal, pero Dios lo encamina para bien y es soberano. Y no podíamos entrar como Rubén en la congregación jamás. A veces uno escucha casualidad, causalidad, bueno, eso es la metafísica. Acá no existe la metafísica, es soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Su gracia ante la incapacidad nuestra de poder hacer algo bueno para con Dios, para con los hombres. Depravación total, como decía un Hernán una vez. Incapacidad total. Pero Dios es soberano y no nos paga conforme a lo que nos merecemos. Gracias, gracias, gracias a Dios. Esto quería compartir, hermanos.